momento, un texto, una imagen, unas palabras que atraviesan como diagonal. En la ciudad, caldo de cultivo, capital del engrudo cultural. Poner en juego una búsqueda, un ejercicio de movimiento, una apuesta al encuentro, para ensayar una mirada, pensar un idioma, una lengua, una ficción que sostiene la materia. Para tener algún día otro mundo, primero nos tenemos que atrever a imaginarlo. Una frase que vive en uno, que viaja adentro, a través de los años. como un mantra y un dogma. Buscarla en la memoria, encontrar la escena primera, traerla a la conversación, que nos sirva de rastro, de camino, de huella. ¿Qué hay en el sitio de donde todo proviene? Dar con esa marca, con la puerta de entrada, con el tesoro personal, que funcione como umbral. Después de haber saltado, gritado, caído en la desesperación, empezado a patear esa horrible, grotesca, monstruosa mano que salía del inodoro, después de haberla hundido con el palo de piso, después de haber arrancado el lavatorio y haberlo puesto sobre la tapa del inodoro para que la mano y su siniestro dueño no pudieran salir, después de todo eso y entre los chorros de agua que salían de las cañerías del lavatorio arrancado, se le ocurrió pensar que quizás la mano le estaba pidiendo ayuda. Gracias, Juan. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Umbrales. Estamos hoy acá con Juan Solá, escritor, autor. Gracias, Juan, por venir. Estamos en la maravillosa librería Mascaró. Mi nombre es Juan Belis. Mi nombre es Euge Gallo. Bueno, gracias, Juan, por acompañarnos. Por favor, gracias. ¿Querés contarnos qué texto elegiste? ¿De quién es? ¿Por qué? Este es un microrrelato de Gonzalo Heller, que es un autor de Santa Fe que conocí hace muchos años viajando a Santa Fe con la Facu. Yo tenía 19 y Gonzalo estaba con una mesa de libritos de su editorial que se llamaba La Gota, no sé si lo sigue haciendo, La Gota Microediciones. Y ahí es donde descubrí el formato del microrrelato y me pareció maravilloso. Fue como un umbral pasar de el inicio, nudo y desenlace clásico que me habían enseñado exactamente a pensar otras estructuras donde hay puro éxtasis y puro, si se quiere, nudo. Y en este caso en particular me gustó la forma en que Gonzalo trabajó el final, la sorpresa final, la pregunta final y la posibilidad de pensar también desde otro lugar la estructura del relato para llegar a conseguir esa emoción. Yo venía de escribir mucho cuento y encontrarme con ese formato también renovó mi mirada, si se quiere, sobre lo que se puede o no se puede hacer con la literatura. Y medio que te das cuenta que se puede todo. Así que bueno, en ese sentido es un texto que me acompaña siempre. Lo suelo leer cuando tengo alguna clase o cuando doy algún taller de escritura. Ahora la semana que viene hacemos uno con Selva Almada en Salvaje Federal, así que ese texto va a estar incluido ahí. Vamos a trabajar microrrelato y a ver qué le pasa un poco a la gente, ¿no? Que no a todo el mundo le pasa lo mismo con los textos, pero sí es interesante ver cómo cada quien desde su mirada va aportando para ver de construir algo diferente, ¿no? Esa es la idea. Puede salir muy mal, ¿eh? Sí, pero bueno. Pero hay que probarlo. Prueba y error. Más error, siempre. Mucho error, por suerte. Mucho error. Juan, y a la hora de escribir, ¿cómo entra en juego el diálogo con otros textos, otras lecturas? ¿Es algo más así de leer una obra o un fragmento o un cuento, una obra de otro? ¿O hay algo de ese, no sé, como feedback o intercambio más así hablado que necesitas antes de estar seguro de que, bueno, terminé este cuento, terminé esta obra, sí, terminé esto que estoy escribiendo? Molfino siempre habla de que tiene como esos libros impulsores sobre el escritorio. Entonces, cuando es medio que está trabado, le cuesta escribir, tiene 4 o 5 libros que son fundamentales para él y que al leerlos, al abrirlos en cualquier parte y leer un pedacito, es como que le vuelven las ganas de escribir. A mí me pasa mucho que me cuesta leer. ¿Pero por qué me cuesta leer? Porque mis lecturas son lecturas muy pausadas. Yo no soy un devorador de libros, ni podría tener una cuenta de Bookstagram recomendando un libro por semana, ni mucho menos. Me gusta tomarme el tiempo para meterme en el texto sin devorarlo, masticarlo despacito, ver qué puso acá, por qué lo hizo, qué palabras elige utilizar el autor, cuáles palabras a lo mejor podrían reemplazar ese término. Lecturas que no tienen apuro.
Ni yo tengo apuro para escribir. Yo de chico escribí un montón y se editó mucho en muy poco tiempo. Entonces hoy siento que también está bueno ya porque soy más grande, tengo 37 años, no tengo más 22, 23, 24, que me puedo tomar el tiempo para reflexionar sobre la práctica y no tengo apuro, digamos, en terminar el texto. Hace un tiempo empecé a trabajar con Luis May, que es un gran autor para mí, pero más allá de gran autor, es un gran maestro. Por lo menos conmigo se ha abierto de una manera tal que me ha permitido también entender cómo utilizo yo mi propia estructura y no terminar preso a veces de lo que uno siempre trabaja, ¿no? Tratar de probar cosas nuevas y demás. Tiene una mirada muy fresca, muy interesante. Él sí es un devorador de libros, pero absoluto, como Agustina Basterrica, gente que está todo el día leyendo. Claro. Todo el día leyendo. Basterrica yo me río porque lee mucho Saer y El Entenado creo que el año pasado lo leyó 5 veces. Hay que leer 5 veces 5 veces y todo marcadito, ¿viste? Yo no soy ese tipo de lector, soy un lector mucho más relajado, más tranquilo. No tengo apuro, ni me genera ansiedad saber que me pierdo alguna lectura, porque hay tanto para leer, ¿sí? Y prefiero priorizar el disfrute por sobre la información, digamos, ¿no? La mirada conecta un poco más con esta idea de no ser hiperproductivo, sino estar como esa cosa de consumidor, sino más bien como un lector, ¿no? Lector que se sienta... obviamente hay textos que me siento y no los puedo soltar, pero también me pasa que hay textos que muy de a poquito. Yo, por ejemplo, ahora estoy leyendo hace como un mes Telepatía Nacional de Roque Larracuy y no lo quiero terminar. Y es brevísimo el libro, pero es tan bello. Vas como dosificando los momentos de lectura para no terminarlo. ¿Qué te parece, no? Y me siento y lo leo y lo dejo así, me quedo pensando. Bien vago, ¿viste? No, pero está bien. Me encantaría ser como tu papá albañil, ¿viste? Seguir a trabajar a la obra, sentir que estoy produciendo algo útil. A mí también me pasa eso cada tanto. ¿Viste? A veces uno cae en el intelectualismo y se olvida de que el mundo no se construye solamente, ¿no? con textos y palabras. El mundo está hecho del sudor de los obreros, ¿no? Entonces por ahí pienso también que quiero encontrar lecturas que vayan por ahí y no leer lo que está impuesto. El otro día, hace un montón, me encontré con una lista de los 30 autores más prometedores menores de 30 años, ¿no? Más prometedores. Eran todos autores de una sola editorial. Claro. Entonces, el criterio era ese, no tan oculto. Te meten por los ojos la idea de que tenés que leer cierta cosa sí o sí, porque si no tenés como una mirada incompleta sobre la literatura y en realidad Fabián Severo, no sé si lo tienen, un uruguayo, yo estoy leyendo también en paralelo hace un mes, pues yo hago mucho zapping con los libros, es mi zapping. Sepultura, que es un texto escrito como no es portuñol, sino que es un idioma fronterizo entre el español y el portugués, muy hermoso. Más tipo dialecto, digamos, una cosa más... es como, justamente el texto se relaciona mucho con la idea de cómo hablaban ellos antes de que llegue la escuela al pueblo y cómo la escuela se puso en contra de la tradición oral de ellos. Mega hermoso, se lo súper recomiendo. ¿Y cómo transcribir eso, materializar en escritura? Es un texto aparte claramente muy difícil de escribir. Y en la propuesta del autor yo me pongo meticuloso, también digo, bueno, esto lo podría haber dicho así, también, y eso me imagino que es lo que le pasa, no sé, a un cirujano que mira ER Emergencia, dice, no, eso ahí no va, pero bueno, son opiniones también, ¿no? No es como un cirujano, la verdad que retiro lo dicho. Y es un texto que es maravilloso como rescata la voz de los habitantes del pueblo Sepultura, a ellos les hablan los muertos, les cuentan cosas, pero desde que llegó a la escuela no los escuchan más. Es maravilloso. Y también, como te decía antes, Euge Juan, una lectura muy lenta. Releer muchas veces lo mismo, aparte, ¿no? Pero ya, yo decía, debe ser por distraído, no es por una cosa de querer como siempre es distinto desglosar. también. Sí, Claro. sí, total. Es Querer desarmar, desgranar ese texto y ver de qué está hecho. O ver si te pasa lo mismo volviendo a leer algo que te generó cierta sensación o cierta reflexión la primera vez que lo leíste y después lo volvés a leer y capaz te genera otra cosa. Pues me ha pasado yo empecé a rescatar en el año, a ver, te cuento la anécdota desde el principio, en el año 99 se inundó mi casa en Resistencia. Fue lo más cerca que estuvimos de perder la memoria nosotros porque es muy loco ver cómo se van flotando los libros, las fotos, ¿sí? Entonces desde ese lugar empecé a rescatar los libros de la biblioteca
que yo sabía que los tenía, entonces los empecé a comprar de grande, los empecé a volver a comprar. A los la que misma perdiste, edición, digamos, los que el perdí, registro sí, de sí, bien. sí. Y algunos los leí y me parecieron buenísimos, como Con cuál de las brujas, de Eva Ibbotson, pero yo quería la traducción de Liliana Hecker. Yo quería Claro, el esa que estaba edición, sí, inicialmente en tu casa. del 70 y pico. No me quiero equivocar. Sí me quiero equivocar. Posiblemente me equivoque un montón. Quería esa edición y la volví a leer y sentí lo mismo. Y es un texto un poco machista también, tiene sus cositas, pero es mega lindo, muy lindo. Es un texto que he pasado horas leyendo y releyendo tirado abajo de los árboles, hasta que vino el río y dijo, bueno, esto es mío, ¿no? El río apoderó. siempre reclama. Y me ha pasado con otros textos, que no importa cuáles, que los he leído más de grande y dije, está bien, era chico, inexperto. Y a veces te pasa también que te los dan a leer, no sé, digo, qué sé yo, no es que no se ofenda a nadie, ¿no? Pero Platero y yo, viste, me hicieron leer en la escuela y creo que forzaron la emoción en mí, ¿no? Y después, qué sé yo, no sé, Mi planta de naranja Lima, como el día 1 sentís lo mismo, bueno, es muy de cada lector. Por eso yo también estoy en contra de decirle al lector lo que tiene que hacer con sus ganas con su curiosidad, ¿no? Claro, sí, permitir la búsqueda en todo caso de que de cada uno tirar un estímulo o acercar, pero que después la búsqueda personal sea justamente algo Claro, más pero no es propio. lo mismo que yo te diga, tenés que leer este Claro. libro, tenés que leer este. ¿No lo leíste? ¿Vos estudias letra y no leíste este libro? Claro. Es Me medio parece academicista, ese ese mandato, ese A decir, condicionamiento. yo leí este libro, acá estuve 2 días sin dormir. Claro, sí. Listo, era el libro. Te condicionó la experiencia. Es distinto, Claro, ¿viste? sí, Te lo sí, vendo sí, de otra sí. forma, no con esa cosa de la imposición que se encuentra mucho. Yo trato, ¿viste? De encontrar mi lugar dentro del mundo de la escritura, porque yo no sé si soy un escritor como los escritores que ganan premios, ¿no? Yo soy más un escritor de la calle, yo no me formé en letras, si bien yo estudié comunicación, no soy formado en letras, entonces fui aprendiendo también por intuición, viendo, escuchando lo que me decían, y muchas veces me pasó esto de, ¿leíste tal texto? No. Y te miran Y una mal, mirada ahí, sos claro, escritor sí, y no sí, leíste esto, bueno. Me acuerdo de una entrevista, un muchacho me dijo, yo creo que queriendo ser pícaro, ¿viste? Me dice, ¿vos no sentís que escribís textos para gente que no lee? Y fue lo más lindo que me han dicho, sinceramente, porque qué lindo pararse, ¿no? En la puerta de la literatura e invitar a pasar. Claro, ¿no? totalmente, sí. Porque sí, después sí. adentro adentro está el show. Yo estoy en la Claro. puerta, Claro. me cabe mucho. Sí, Me sí. quedo Ser fumando el un umbral, puchito en la justamente, puerta. volviendo un poco a la palabra. Vamos al umbral de Ser el nuevo, umbral sí. y justamente Preparé la invitar anécdota para este momento. a la Todo tenía pensado, lista. No, planificado. es hermoso lo que decís, justamente eso, como expandirla, ¿viste? Porque hay toda una idea de la literatura, algo solemne, algo cerrado, Sí. algo muy academicista. Y justamente embarrarse un poco, Que aburre tirarlo, un montón, largarlo, es lo aparte. más interesante. Sí, y aburre un montón Sí. aparte ese discurso. A mí por lo menos me sí, pasa sí. que es desgastante, ¿viste? Lidiar con el ego herido Claro. del autor, ¿viste? Sobre todo los autores varones que tienen esta cosa de tenés que hacer así, tenés que hacer asá. La curiosidad no tiene timón, entonces cada uno va como puede. Y sí me ha pasado mucho de encontrar textos que tienen cero valor o que la gente no le da mucha pelota, como los textos de Gonzalo Heller, que en su momento se vendían así en ferias y microediciones, y hoy en día es un escritor mega considerado en su comunidad. Yo no sé si quiero ser un escritor famoso, pero sí quisiera ser un escritor que sienta que ha podido contribuir a su comunidad con lo que sabe hacer, como decía Liliana Bodoc. Cada uno sabe cuál es su lugar en la revolución, lo tiene que encontrar. Tu papá construye casa, eso para mí. Eso es revolucionario. Che, y Juan, no, perdón. No. Porque un poco pensaba en que has escrito mucho y tus cuentos, los que se trabajan, por ejemplo, en escuelas, ¿ahí cuánto te pesa o condiciona o sobredetermina esto de, bueno, voy a escribir un cuento que potencialmente puede ser trabajado en un contexto áulico o no? ¿O es todo más impulsivo y no está nunca eso? No, malísimo, te voy a responder así. No me condiciona porque no sé qué va a pasar con eso. No puedo obrar, en el amplio sentido de la palabra, con la condición de que esa obra constituya el cuerpo. Eso yo lo escribí porque yo necesitaba decirlo. Después, si está en un libro o en un material bibliográfico de la escuela, divino. Me ha pasado que vengan pibas a
a las presentaciones que yo te leo desde que soy chiquita, ¿viste? Y tienen como 25 años, y vos decís, pero ¿y yo qué edad tengo? ¿Hace cuánto está pasando esto? No me dan los números. Claro, y te dicen, no, yo leí Naranjo en Flujo en la escuela cuando tenía 13 años o 12 años y ahí empecé. Y después te vienen contextos tipo Invisible, que son mega pesados. Y bueno, te das cuenta también que hay un arco de transformación en el lector también, ¿no? La curiosidad lo lleva a cometer atrocidades contra su propio, contra el horror, digamos, contra su propio sentimiento de estar a salvo, porque la literatura también te lleva a esos lugares, ¿no? Decir, che, esto también pasa. Y el lector curioso es el mejor lector, no el lector voraz. El lector curioso. El lector voraz, mi hermano es un lector voraz, mi hermano puede leerte estos cuentos de Leiseca en 2 horas sentado. Así. Yo no sé cómo lee, no sé cuáles son sus procesos mentales. Siento que falta un poco del aspecto de la contemplación, que muchas veces no ocurre porque es un sentido muy asociado a la vista y lo tenés que construir en tu cabeza la contemplación cuando lees, ¿no? Y bueno, yo prefiero tomarme el tiempo de leer en pausa, sentarte a leer un rato, ver qué pasa, ver qué te pasa a vos. Me parece que para eso. El libro es una cosa, el libro es un objeto. La historia aparece cuando lo agarras vos, ¿no? La historia aparece cuando el lector se encuentra con el texto y construye algo a partir de ahí. Pero sí es verdad que implica armar una disponibilidad, un contexto. Por lo menos yo necesito armarme como una cosa bien espacial, bien concreto, bien material, como bueno, voy a estar sentado en esta silla con esta luz de fondo. Casi Ari diría que sos un privilegiado, ¿viste? Porque yo creo que sos muy valiente para usar tu tiempo así. Porque no solo sentarse a leer, sino como preparar el ritual. Y si algo que aprendimos, y sobre todo después de la pandemia, es que si no tenemos los rituales, no somos lo que somos. Claramente estamos hechos de rituales. Y un ritual es no la lectura en sí, sino la imaginación que provoca la lectura, creo yo. Después cada quien sabrá qué hace, ¿no? Con eso, ¿no? Sí, también pensar la escritura lo estaba pensando más en mis propios ritmos. Como decías vos, como un ejercicio que a veces funciona de una manera y a veces funciona de otra, según la disponibilidad de uno, según lo que uno tenga ganas de leer, según cómo la atraviesa. Viste, como que la idea de que la escritura siempre tiene que tener un ritmo o una manera de siempre funcionar es medio falso, ¿viste? Un tiempo, ¿no? Un tiempo. Este libro se lee a los 12 años porque... Sí, totalmente. Y este libro que mencionaba Juan, que creo que es una antología, puede ser, Cuentos para el Aula o algo así. Ajá, Cuentos para el Aula de Sudestada. Es de Sudestada. Sí, sí, sí. ¿Por qué el interés de generar algo para el aula? También, ¿cómo funcionan las infancias? Que también es un tema que creo que te abordás en un montón de tu trabajo. ¿Qué valor tiene también acercarle el libro a los chicos hoy? ¿Qué de verdad hay ese mito de que ya los chicos no leen? ¿Qué pensás de eso? La compilación la hizo Natalia Bericat para Sudestada. Esa fue la que hizo la selección de textos a partir de esta idea de, che, ¿qué les gustaría que se lea en el aula? El texto que puse mío se llama La Negra de Mierda, que es un texto que se leyó mucho en el aula en fotocopia. Después ya circulaba, digamos. Ya circulaba, después apareció en Épica Urbana. Está para descargárselo también, el texto, en la web, digamos. En la web, tengo 74 años, en la internet. La idea no es convertir a los textos en algo inalcanzable, todo lo contrario. Nosotros vivimos de lo que escribimos también, ¿no? Pero eso no quita que podamos compartir un poco de los textos. Y la idea era eso, llevar una propuesta al aula para hablar sobre memoria, sobre relaciones humanas, derechos humanos, desde la mirada que tiene Sudestada, que es una mirada bastante federal, con muchas voces. Y Natalia, creo que la intención iba por ahí. Después, si quieren, le pregunto bien y les cuento. Pero era por ese lado. Respecto a la idea de los chicos no leen, es lo mismo que esta falacia de las máquinas van a reemplazar a las personas, ¿no? Si vos tenías una persona en un lugar trabajando y cuando volvés a ese lugar ves un robot, el robot no reemplazó a la persona fue reemplazada por la decisión política que tomó otra persona de poner una máquina en su lugar. Y con los chicos no leen es un poco esto, es como son verdades que se buscan establecer, pero para poder reforzar otros discursos. Yo digo, los chicos no leen, al toque de la escuela no sirve. El sistema de educación pública no. ¿Entendés? Y por ahí el comentario, que yo ya lo he hecho antes, tiene que ver con esto, con una anécdota que sucedió a partir de que me convocan para elegir textos para un certamen de poesía. Y en el momento que me toca sentarme a leer los textos, leí 5, 10, 15 poemas, no me gustaba nada.
Y yo dije, bueno, yo no soy tampoco tan exigente, así que claramente algo pasa. Corté un toque, me fui, me preparé un mate, me comí una merienda. Claro, y después de volver con la panza llena, todo me parecía Claro, es otra. mejor. Sí. Entonces, por ahí es fácil decir los chicos no leen, porque bueno, mucho más fácil que decir los chicos no comen, ¿no? ¿Cuántos chicos llegan a la literatura o a la posibilidad de la literatura con la panza llena, en un contexto de que hayan dormido bien, que no tengan que trabajar en la casa, ¿no? Pero sí, los chicos leen un montón. Metés unos pibes acá en una librería y te vuelven locos. Miran todo, tocan todo, son mega curiosos. Hay que ver qué tiempo, como lo contaba Juan antes, no creo que todos los chicos puedan sentarse y decir voy a poner esta luz, voy a poner esta plantita, me voy a hacer un tecito. Sí. O el hacer toda esa acceso que puedan tener disposición. al libro como objeto también, Claro. ¿no? Porque hay algo que decías bien en Tocan, porque acá están los libros, están los colores, están todo lo que Sí. le genera el estímulo. Y capaz que hoy eso también es lo que falta, no sé, yo me crié en una biblioteca popular y como lo distinto que es tener una biblioteca en el barrio, el hábito de ir, Total. de tener el libro ahí, de que te llamen la atención las cosas, digamos, Sí. como Te que esa invita a cercanía, recorrer por de eso, otra manera. claro, y es interesante acercar libros al aula y eso y que circule, ¿no? Que Total. haya un acercamiento al libro como objeto y como decías vos también, un objeto que cuando lo abrís cobra vida cuando cobra vos vida. lo agarrás. Si está ahí quieto no es más que una cosa, Sí, sí, sí. pero es algo que genera otra Y es situación real cuando esto, lo no, abrís. no estamos, perdóname que te interrumpa, no, Euge, pero no, porque parece el divague de un grupo de lectores, pero es verdad, que el libro cobra vida y vos llorás con los personajes y vos no querés que se te termine el libro a veces porque no querés terminar el vínculo que estableciste con esa persona que nunca es ficticia. Claro, lo conectás con cosas, Porque, con experiencias propias claro, de la realidad. eso, exactamente. Entonces me parece medio irresponsable inclusive ese lugar de señor enojado, ¿viste? De burgués chinchudo, denostando las capacidades de los hijos del proletariado, ¿no? La pregunta no es si los chicos leen o no, sino qué disponibilidad tienen de los libros. Y la pregunta no es si nos van a reemplazar las máquinas o no. En todo caso, la pregunta sería, ¿podrán finalmente los patrones apoderarse de la fuerza de trabajo de los obreros? Claro. Que es lo único que entendemos. Que son preguntas que hacemos a partir de la literatura, por supuesto. Son preguntas que hacemos porque leímos, porque me hace acordar a la anécdota de este pibe que cuenta en redes, ¿no? Que era de derecha, y le preguntan, ¿y qué te pasó? Me puse a leer. El fascismo se mata leyendo. Sí. También un par de cascotes vienen bien, ¿no? Pero eso ya es otra etapa del combate. Puede ser múltiples actitudes y formas. Quería preguntarte, Juan, pensando en que, bueno, la escritura tiene que estar mediada por la realidad, esto que decíamos, ¿no? Es como, aunque sea ficción, Sí. parte de la realidad. En ese sentido, capaz medio complejo, pero la idea de investigar o investigación. No sé, yo vengo del cine y siempre Sí. hay como un imaginario de que la ficción en el cine no implica investigación, porque eso es para el cine de realidad, el cine documental, el cine que registra la realidad de manera más transparente Sí. y tal cual es. ¿Qué te pasa a vos en tu proceso o modo de trabajo a la hora de investigar, por ejemplo? ¿Cómo es eso para Yo creo que la escritura se produce gracias a dos pilares que tiene. Por un lado, la lectura, por supuesto, y por otro lado, la observación. Si vos sos un devorador de libros que no observa, está incompleto. No digo que es insuficiente o que es malo solo leer, pero me parece que si vos no puedes conectar todos los libros que devoraste con lo que tenés alrededor, Con lo que pasa. ¿qué estabas leyendo? ¿O qué estabas buscando? Es una pregunta mega genuina y que me gustaría que me la conteste un devorador de libros, ¿no? ¿Qué buscas cuando te dicen, mira, leí estos 5 libros en 2 días? ¿Estás bien, No amor? fuiste hasta la eran tus esquina a ver qué objetivos? onda. Sí, llueve, no te por enteraste, decir. no sabes cómo se llama tu vecina. Claro, Ah, sí. mira, se le están pegando de nuevo a la vecina. Sube el volumen de la tele. Claro. ¿Qué estabas leyendo? Sí. Porque ni Alicia en el País de las Maravillas te puede hacer disociar tanto, ¿entendés? Entonces claramente estás leyendo para escaparte. La lectura es un escape de la realidad, esa es otra frase mega hecha. No, la literatura es la puerta a la verdad más cruda de lo que somos. Aunque sea un cuento mega fabuloso y fantástico y fantasioso, algo tiene que ver con lo que nos pasa como sociedad siempre, ¿no? Sí, que funcione como herramienta también para que nos ayude, no sé, no te iba a entender, pero a que te atraviesen ciertas cosas desde lo que lees, digamos, no es eso de que decís vos de la literatura como algo que te hace escapar, nada más lejos que leer algo y que te resuene de algo que viste, que te pasó. Para eso es como decís, hay que salir a la calle, hay que ir a la esquina, hay que ir a la plaza, hay que estar en la calle.
Por lo menos preguntarle al otro qué lee, Sí, si tanto claro, te por lo interesan menos, los por lo menos libros. hagan que haya un diálogo ahí. Sí. En este sentido, el texto que trajiste al inicio, muy hermoso, yo no lo conocía, habla del otro, ¿no? Sí. Termina hablando Sí. del otro y de esa idea de, bueno, alguien que estaba ahí, que al principio parecía un peligro y al final alguien pidiendo ayuda. ¿O no? O no, no sabemos, pero es una posibilidad que no Sí. sabemos, eso Sí, sí, totalmente. ¿Qué pasa con el otro hoy? ¿Cómo ves la relación, los vínculos sociales, en un momento en el que, está bien, la máquina reemplaza al hombre porque el hombre lo pone, pero tenemos el celular en la mano, todos estamos un Sí. poco Sí, sí, abstraídos? sí. ¿Qué ves ahí? El otro es un poco una puerta también, ¿no? A la realidad y mi contraimagen necesaria, creo yo. No sé por ahí, desde qué ángulo me preguntás vos, a mí lo que me pasa es que el otro es parte constitutiva de mi ejercicio autoral. Si bien trabajo la autoficción y demás, el auto está compuesto de un montón de elementos. Es muy soberbio pensar que uno se constituye a sí mismo a través de lo que consume y fin, y no tiene nada que ver con su entorno. La mirada del otro es mega complementaria para tu trabajo como producción artística, ¿no? Ya sea cine, o ya sea literatura, lo que sea, digamos, cualquier tipo de discurso se construye a partir de la experiencia que tiene quien escribe con la otredad, ¿no? Que puede ser positiva, negativa, ¿no? De repente te puedes encontrar con algunos autores que dicen somos lo peor que hay, pero bueno, porque también hubo una experiencia ahí, ¿no? Kundera, me imagino que no habrá sido el mejor vecino y el más simpático de todos, pero bueno, a través de su experiencia humana él deja un corpus, ¿no? Y después tenés otros autores que, como yo, prefieren antes que el libro la persona. Aguanten los libros, no estoy diciendo, pero aguante la gente. Aguante la gente que los escribe, la gente que los lee y la gente que los lleva y que los esconde en las dictaduras, ¿no? Aguante la gente. El libro es un objeto, repito, que cobra vida en las manos de quien lo protege y quien lo lee. Y leer un libro es protegerlo, como leímos en Fahrenheit, ¿no? Pero hay muchas formas de proteger a los libros. Cuando vos vas a la calle a pelear por el presupuesto universitario, de alguna forma también está decantando en la idea de que necesitamos proteger nuestros contenidos culturales, ¿no? Y que la universidad no es el lugar donde uno va a buscar un título, sino donde va a buscar aliados. Bueno, Juan, quería preguntarte, porque recién decías, aguante la gente, Sí. hablando esto de la otredad y vincularse con los demás. Pero qué gente. ¿Qué gente? No, y pensaba la idea de, que me suena medio extraño decir esperanza o luminosidad o algo de eso, pero como la idea de los finales felices en tus cuentos o en tu obra. Yo hace poco leí un texto tuyo en el blog de Sí. Estilo Urbana, Picasso, que relata como un hecho de violencia policial en un boliche. No me acuerdo. Bueno, pero eso, y al final hay algo decís algo como, bueno, aguante igual este boliche, porque están los pibes de barrio y aguante el grito de la Total, sí. revolución. Una vez me agarraron en Mendoza, en un Mendoza, boliche, sí. exacto. Los Y- guardias de seguridad estaban un poquito pasados. Sí, pero al final como que relatás eso de manera muy cruda y Sí. muy detallada y descriptiva, y al final hay como una especie no es una declaración, una cosa, una manifestación, pero hay algo de, bueno, igual celebrar ese espacio y de vindicar ese boliche donde te cagaron a trompadas. Claro, porque aparte lo que me decían es, yo fui a bailar este boliche en Mendoza que se llamaba El Sodiado, que era un boliche popular, digamos, ¿no? Creo que era domingo, o sea, era lo que estaba abierto, bueno. Y tuvimos esta situación de episodio de violencia y lo primero que me decían los mendocinos es, ¿para qué te vas a meter a ese lugar que está lleno de gente así o asá? No, pero a mí no me pegó la gente así o asá, me pegaron los encargados de la seguridad, que me metieron a un cuartito así porque... Nunca terminé de entender qué pasó, creo creer que fue un ataque homofóbico, porque es lo que me lleva a pensar. Pero igual, hasta esa gente, después se convirtió en un capítulo de una novela también, así que bueno, tratar de usar, ¿viste? Esa mierdita de abono, porque si no tenés que salir a la calle a cagarte a tiro todo el tiempo. No, y es mucho más fácil para nosotros, porque somos todos unos oretes, perder la paciencia con la gente que está un poquito más abajo, ¿viste? Mira este pesado en el tren como grita, ¿entendés? Anda, si tenés tanta ganas de pelear, te invito todos los miércoles, se juntan en el Congreso
ahí se te van las ganas. Terapia de piedras podemos hacer. Pero no, por eso te digo, es una cosa de una valentía ficticia. Sos bravo con gente que no se puede defender. Hay un montón de gente. Pasa un poco también lo mismo con esto de están vendiendo el país y ustedes están mirando fútbol. El país lo están vendiendo hace muchísimos años, María Marta, ¿no? O sea, te pido disculpas si mi alegría popular te pone nerviosa porque le doblamos el gajo a la planta, está bien, eso entiendo. Pero siempre contra lo popular, ¿viste? Cuando vos lo veas, los ladrones que están en el gobierno abrazándose, festejando, no tenés a nadie, muy poca gente va y los encara, ¿viste? Entonces me gustaría que fuéramos un poquito más valientes con esa gente. Y por eso también a veces trato de tener, ¿viste? El final de La Chaco, por ejemplo, de la novela La Chaco, tiene como que cierra con la marcha del orgullo, ¿no? Después de esa escena, hay una escena terrible donde ahí terminaba el libro y la editora misma me dijo, es un montón, vamos a dejar una puertita entreabierta para un futuro texto y cerremos con una cosa más arriba, ¿viste? Hay gente que le cuesta por ahí enfrentarse al desamor o a ese tipo de situaciones porque no sabe qué hacer. Uno no lo preparan para el desamor, ¿viste? No sé, uno se cría en un entorno donde te hacen creer un poco, ¿viste? Esta cosa medio Cris Morena, que está todo bien, que somos todos vecinos, y después te vas creciendo y te das cuenta que es mentira. Pero vos ya llegaste a un mundo sin las herramientas para defenderte de él, entonces, bueno, la vas construyendo sobre la marcha. Ahora, para construir esas herramientas me parece que lo mejor que podemos hacer es mirar al poder a los ojos. Y al poder se lo mira a los ojos así. Si vos mirás así para abajo, no estás hablando con el poder, digamos. No sé si se entiende la metáfora. Sí. Me gustaría creer que la gente que se enoja con los finales felices tiene la capacidad de construir un final mejor, entonces, que se va a ir a... Pues si solo me quejo del final, pero no soy capaz de proponer una alternativa, está medio difícil. Y aparte ese tipo de situaciones invitan mucho al diálogo. Entonces también me gusta eso, como generar, ¿viste? La posibilidad como de... disparador, digamos, sí. Y dentro de la novela Los Amores Urgentes, donde está La Chaco, hay capítulos donde, no sé, hay un capítulo de un romance. Yo quería escribir un romance bien novela de las 4 de la tarde, pero entre dos muchachos. Y era la historia de un peón con el patrón de la estancia, ¿no? Y cómo se desarrolla el amor y demás. Y al final el peón y el patrón no terminan juntos. Y todo el mundo espera que terminen juntos, pero no, porque nuestras historias tienen también esos finales, ¿no? Me acuerdo del meme, ¿no? ¿Es un final feliz o un final triste? Es un final. Sí. ¿No? Sí, por ahí también es tomar algunos temas que a vos te crucen, te obsesionen, ¿no? Esto también creo que había escuchado en una entrevista que decías que por ahí no es algo que te pasa, pero que te atraviesa lo que elegís contar, Total, digamos, que total, eso es re interesante total. también. O sea, la autobiografía no solo es de lo que a vos te pasó, sino de lo que a vos te atravesó, de lo que viste, de lo Total. que decís vos, de ir a la calle, de ir a la esquina, de cruzarte en el subte con alguien que observaste y dijiste, ¡fua! Esto sucede de la vida real. Me parece que eso también es autobiográfico, ¿no? Digamos, lo que a uno lo obsesiona. Y también Claro, porque aparte no todo tiene que salir, ¿no? de de uno, experiencia porque si no se personal, agota realmente, también. sí. Y es un poco eso, autorreferencial que por Con La ahí a Chaco veces- pasó mucho, Euge, porque me decían, ¿cómo puede ser que escribas un libro sobre travestis si vos no sos travesti? Claro, sí. Bueno, cuando te enteres que la que escribió Harry Potter no es No te es cae de bruja. orto, amiga, o sea, la Total. verdad. No, y ahí está lo que decía Si tenés Juan de que la hablar de lo que te investigación, pasa. de ir a Claro. meter la pata en el barro, de hablar con las implicó ir a personas, hablar. con los Y protagonistas. de bancarte que te digan qué te importa. Claro, también, sí, total. ¿Qué tenés Sí, que sí, ver sí. acá? Porque si no nos convertimos en el tipo de... Hay una cosa que yo no puedo tolerar, que me cuesta un montón. El escritor extractivista, el que te va y te dice, a ver, contame, ay, qué bárbaro lo que te pasó, bueno, qué triste. Anota todo y se va. No, eso... Sí. Que es un poco lo que hacen los medios de comunicación cuando necesitan, viste, ponerte en contra de alguien. Entonces van a Chaco, miran, no tienen agua, ahora... Claro. Sí. Pero después se van, acuerdan de cierran los la cámara y niños. chao, ¿viste? Apagás la cámara y la gente sigue sin agua y a vos no te importaba que la gente lo tenga. Vos querías extraer esa información para usarla a tu favor. Y eso hacen mucho los escritores. Esta cosa del escritor que viaja, investiga, que está medio romantizada. La mejor forma de investigar es estar en el lugar, hablar con la gente, ver qué pasa y quedarte y escuchar. Y contar quién sos vos también, ¿no? Claro, me interesa hacer doble clic en la idea de extractivismo, me gustó. Pues hay como algo de la lógica más, no sé, lo conecto con las redes, con las Sí. noticias, con lo que ve uno ahí, digamos, que generar un impacto, Sí. un efectismo Sí. o algo de eso, pero después no se hace nada Claro. al Después respecto. queda ahí, ¿no? Claro. Pero también hay muchos autores y autoras que son mega militantes, digamos, Sí. estás como
hay un balance, creo yo. Sí, Sí. Ok. A mí, yo me quedo con eso. Sí. Esos son mis colegas para mí. Los obreros de la palabra. Escritor, ¿viste? Es una palabra. Bueno. Claro. Sí, y buscar también poder contar historias sin victimizar también, ¿viste? Como esa idea de... Hay algo que me gusta de poder hablar del dolor o de lo que nos cuesta, de lo que nos pesa, pero de un lugar bello, no sé, ¿viste? Que no sea todo como... Porque no sé qué potencia tiene solamente hablar del dolor o de lo que a uno le afecta desde eso. Digamos, linkeándolo un poco con los finales felices o con esto de los microrelatos que tienen una potencia al condensar y que tenés eso, ¿viste? Como mucho carga, dolor. Igual si lo querés contar, hay formas de contarlo, Claro. digamos, que para que el otro también se encuentre en ese texto, ¿no? Claro. Yo creo que uno de los mejores subgéneros literarios son las opiniones en los productos de Mercado Libre. Porque la Son gente cuenta excelentes, unos son dramones que vos te Te sentís juro. medio Yo identificado. soy y muy está mega fan de bien los de con- YouTube, de los Mirá. videos de YouTube que cuentan una historia de... A mi tía, como lo que le recuerda las cosas que están viendo. Ahí va. Y Hay ahí unos va, microrelatos ahí va. muy, Sí, muy sí, total. fuertes de las personas. Primera persona dicen, esta canción yo la escuchaba porque mi tía que falleció, el Sí. amor de que cuando yo tuve a los 16. Y hay todo lo que impunidad la atraviesa. emocional, es como Sí, me pasa sí, esto, sí, y sí. lo, Me como encanta. flor de Pero piel. fíjate, Eugeo, encanta. Juan, que no es lo mismo decir, compré este lavarropas y estuvo fallado, los voy a denunciar, son una porquería, que el chabón que puso, a los 7 años se murió mi mamá y pensé que era lo más duro que iba a pasar hasta que probé esta milanesa, que, ¿entendés? Es fantástico, es fantástico. Por eso, algo que no les gusta a los escritores, que se diga, es que todos somos escritores. Claro. Algunos les prestan más atención que otros, algunos tienen más diccionarios que otros, más herramientas, pero escribimos todos. Claro. Todos, todas, todos tenemos algo para contar, para decir, y lo estamos escribiendo aunque no sea en papel. Vos estás escribiendo tu historia, digamos. El tema, viste que viene mucha gente y te dice, yo si te contara mi historia podrías escribir un libro. Y yo siempre le respondo, escribilo vos. Claro. Escribilo vos, no, pero ¿por dónde se empieza? Por donde vos quieras. Es sentarse y hacer. Sí, y de Escribir. construir memoria No es mucho también, más ¿no? Que difícil es- que, pienso yo, sin faltar al respeto, ¿no? Porque levantar una pared, no se levantan las paredes sentándose a mirar a ver cómo puede ser que levante la pared, a ver no, te tenés que ir y hacer y te vas a fallar y tu papá lo puede explicar mejor. Pero vas a fallar y no importa, intentás de nuevo. Esta cosa del éxito me preocupa, que todo lo que produzcamos sea para tener éxito. Porque el otro día pensaba, ¿no? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Así como los pájaros cantan o como los caballos galopan, nosotros escribimos, cantamos, hacemos cosas, ¿viste? Que no necesariamente tienen que conducir al éxito, digamos. Y siento que estamos dejando de hacer algunas cosas porque no somos lo suficientemente buenos como para tener éxito en ellas. El éxito que se supone que... Gente que le dicen no cantes porque no cantás lindo. Cantá más fuerte, Claro. cantá más fuerte. Sí, 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 sí. O encontrar, digo, pienso estrategias, materialidades, y lo quiero conectar con Invisible, con el unipersonal que estás presentando, porque digo, bueno, la escritura, y capaz que alguien dice, tengo cosas muy interesantes que transmitir y que narrar, y que exorcizar y que decir, pero no me sale escribir, no me gusta escribir, me cuesta sentarme. Pero bueno, hay otros modos de escribir, capaz. total. Sí, el oral también. Claro, como los cruces con otros tipos de expresión. Y en ese sentido también quería preguntarte, porque capaz que uno pone Juan Sola en YouTube y aparece algún video tuyo Sí. narrando un cuento, o Sí. recién leías un fragmento. Sí. Eso es otra forma también de, o el unipersonal que estás haciendo. Sí. Digo, ¿qué búsquedas, qué estrategias o qué riquezas encontrás en esas otras formas de expresión que se nutren también de la escritura y la lectura? Mira, lo más rico que encuentro es la capacidad de pagar el alquiler, te voy a decir la verdad, porque somos en el fondo todos obreros preocupados por las mismas cosas. Vos te podés hacer intelectual, ¿viste? Y sentarte acá y hablarme sobre los cuentos de una hora, pero en el fondo después todos volvemos al barrio con los mismos problemas, que no hay una salita cerca, que tenés los pibes que no pueden comprar los materiales escolares. Los problemas más o menos son los mismos. Si una persona con la que te sentás a discutir sobre literatura, después se sube a un Rolls Royce y va no estás hablando con una persona que te va a entender, digamos. Y un poco pasa con esto de ir por otros lados a buscar el diálogo. Si yo sé que hoy en día los libros se venden mucho menos, entonces tenés que salir a ofrecerlo. Es salir a hablar con la gente, decir, che, tengo esto, ¿te sirve? El tema del unipersonal tiene que ver también con esta necesidad de contar esta historia, darle toda una vuelta, pero en el fondo también tiene que ver con la necesidad de pagar mis cuentas, básicamente. O sea,
por ahí se buscan muchas explicaciones para decisiones artísticas que en el fondo buscan eso, poder sobrevivir, vivir un poquito mejor. Y todos los artistas que somos clase obrera tenemos a esa incorporado esto de ver, bueno, tengo este texto, voy a ver, a leerlo fuerte allá, a ver si funciona y si les gustó y te invitan a otro lado y ya te armaste. En cambio, viste como decía Ferrari, que los ricos te prestan los espacios y te hacen creer que el arte lo producen ellos, ¿viste? Entonces, ellos siempre van a tener lugar para mostrar lo que hacen, hagan lo que hagan. Entonces, no sé si podemos usar el mismo lente para explicar nuestra búsqueda, porque la búsqueda de una persona que tiene todo más o menos acomodado en su vida y que vive bien y que está económicamente bien, nunca va a ser la misma. Porque en el fondo nunca va a tener la preocupación de la subsistencia, eso ya está garantizado. Y tampoco tiene esta preocupación de ver cómo construye su relato para que impacte, porque siempre va a impactar, porque el lugar siempre se lo van a dar, y porque es el hijo de, o el sobrino de, o tiene tanta plata. Y por otro lado también pienso que cuando nosotros nos ponemos a aspirar a ocupar esos lugares de los Nepo Babies, de la actuación o de la literatura, de lo que sea, perdemos nuestra identidad, lo que nosotros tenemos para contar. Claro, sí. Que vos lo ves, es muy... a ver, hay muchos youtubers, por ejemplo, que arrancan mostrando su vida bien de abajo y de repente la pegan y se vuelven millonarios. No es la misma persona y no es mismo lo que vos estabas buscando. Yo buscaba a este chabón que es re sencillo y toma mate y habla de fútbol y de repente me está contando que es su problema. La transformación. ¿Cómo, Juan? Y es muy rápida quizá la transformación. Entonces. Bueno, igual sí. Me encanta que a la gente le vaya bien, ¿no? Por supuesto. Pero te digo, cuando ya se transforma el lugar desde el cual hablas, a mí yo no sé si me va a servir tu discurso. Pero es como para también pensar todas las prácticas, ¿no? No solo la escritura o el cine o lo que sea. Me parece que en todas las prácticas donde tratamos de encontrar concordancia con nuestra colega y nuestro colega está con otras preocupaciones, digamos, ya resueltas y es difícil entablar es difícil conmover a una persona el niño no tenía para comer si la persona no sabe lo que es el hambre, nunca pasó hambre, entonces es más difícil llegar. Y no digo que sea el único camino, hay muchas formas de conmover, ¿no? Pero me cuesta con la gente que ya tiene todo resuelto porque no tiene como esa chispa de la picardía, de decir, y si hablo con este y si le pregunto a tal, y será que me va a dar pelota. Ellos tienen todo asumido. Tienen las cámaras, tienen los lugares, tienen los recursos, básicamente, ¿no? Y León Ferrari decía eso. Y los ricos agarran, eligen, ¿viste? Te toca el mecenas con la varita mágica y te dice, vení, te presto acá por mis paredes para que vos cuelgues tu arte. Y entonces es algo que hacemos entre los dos. ¿No? Vos sos un terrateniente. Vos sos un propietario, nada menos poético que ser propietario, digamos, ¿no? Propietario, se entiende, ¿no? No los que tenemos un terreno en Sicardi. Sí, no un terreno en Sicardi. Estamos hablando. Bueno, no, pero por ahí encima eso es lo más gracioso cuando vas contra la propiedad y la gente, no podés hablar así. No podés hablar de tener un terreno así. Yo tengo mi 9 por 20 acá y ¿sabes lo que me costó? Pero yo no estoy hablando de eso, claramente. Sí. Estoy hablando de la gente que hereda lagos. Sí, sí. No vamos a decir que tener un terreno es un privilegio, es un derecho mínimo básico que no está cubierto. Es otro tema que lo vamos a tener que discutir. Pero Euge, ¿cuántos compañeros escuchas que dicen yo tengo el privilegio de comer todos los días? Claro, no me ya digas estamos así, bajando la vara al subsuelo y allá arrancamos mal. Vamos. Pero bueno, lamentablemente hay una confusión ahí entre lo que es tener derechos y tener privilegios que creo que hace que bajemos la discusión, que es el problema también. Sí. Hablando del terreno en Sicardi. Sí. ¿Qué te pasa con La Plata? Contanos, acá estamos en la librería Mascaró. ¿Qué le pasa a La Plata conmigo? ¿Qué le pasa a La Plata? Me quiere seducir. ¿Cuál es el problema de esta ciudad? Yo desde el primer día que pisé La Plata dije... ¿Cuándo fue el primer día? O sea, ¿hace cuánto tus primeros...? Creo que fue en la bicicletería. Bien, ahí va. Bien, sí, lindo. Sí, cuando ¿en estaba qué año Gonza. más o menos? Gonza Bustos estaba de Dire 2017. Bien. Puede ser, bien. sí. 10 añitos. Casi más o menos. Bien. Sí. Pasa el tiempo. Sí. Bueno, ¿y qué le pasa a La Plata? ¿Qué le pasa a La Plata conmigo? Que me quiere seducir. Ay, quiere que nos besemos La Plata. Es seductora La Plata. Es así La Plata. Total. Contagia. Sí. Y yo tenía en vista 3 territorios. Córdoba,
tenía Entre Ríos y pensaba en La Plata, donde yo quiera tener un pedazo de patio. Yo no busco una casa con patio, busco un patio con casa, siempre digo lo Bien. mismo, ¿no? Tu prioridad es esa. Entre Ríos te fumigan, en Córdoba te prenden fuego. Dije, bueno, vamos a La Plata que se inunda. Y hay siempre un problema. Altura. Ya no Sí, se sí, inunda sí. tanto. Ya no se inunda tanto, En no se Sicardi inunda están más. haciendo unas obras ahí, por lo que sé, que me comentó mi papá, y bueno, Ah, por bien. ahí. Ahí No está la sabía. Porque sí. Porque están tratando de que constituir ese espacio como Sí. una reserva Sí, también, sí, ¿no? sí. Bueno, ¿ves? Esa es otra cosa. La mirada que se tiene sobre el espacio natural es muy diferente a otras ciudades. Los árboles se respetan. La plaza cada 6 cuadras. La plaza Y cada que 6 no cuadras. tiene rejas, por Sí, supuesto, pequeñito ¿no? pulmón La plaza verde. como ¿Ves? espacio Vos es- sola me estás diciendo, porque te juro que es eso. La estás seduciendo Sí, con sí. la Sí, plata. sí, La mandó La plata. Plata. La mandó La sí, Plata. sí, los árboles, las plazas, sí. Esta cosa que decíamos hoy de un domingo parece una ciudad pequeña, ¿viste? No. Sí. Y a la vez tiene todo también. Sí. La gente por ahí se preocupa, ¿viste? Porque te dice, vos te compraste un terreno en Sicardi y mirá que allá... O sea, que yo me crié en el medio del monte, literal. Claro. Y la gente está muy preocupada por tener un farmacito en cada esquina, ¿viste? Claro. Dice, no, porque en la ciudad tenés una farmacia en cada esquina, pero ¿para qué ¿Para querés qué? una farmacia? ¿Qué pasa en ese lugar que Sí. necesitan ¿Qué tanta pasa? Ojalá no farmacia? necesite una farmacia, porque Total, tampoco es- total. No hay La farmacitis en La Plata. Mira, No, y acá te ahí tiro sí. con la hipeada más hipeada de todas. Yo prefiero tener la farmacia en el patio que en la esquina. Claro, no sé sí, si me explico, totalmente. ¿no? No me quiero hacer tampoco el brujito de Sí, Bulubú, sí, o sea, sí. hay mucha información a la que yo no tengo no es que no tengo acceso, no le presté atención cuando debería haberlo hecho y ahora la estoy aprendiendo de grande y cuesta más. Pero sí reconozco que es muy fácil mantenerse saludable si te corres un poco de la industria farmacológica y empezás a mirar qué tenés en Sí, el gestionar patio. vos tu propia Sol, salud. ¿viste? Tratar de estar tranquilo, ¿viste? Lo cual no significa volverse un sumiso y que todo te pase por encima, ni esta cosa medio de la positividad tóxica, vive, Sí, ríe, sí, sueña. sí, No, sí, no, sí. enójate, organízate, pero con gente que te pueda prestar un hombro después, Sí, ¿viste? ¿no? una idea más de comunidad quizás también. Total, y eso yo lo encontré allá. Sí. Cuando a mí Sí, Fran, mi amigo Fran, que es mi vecino también ahora, me invita a una sumergida en el arroyo del pescado y me cuenta el lore del espacio, y digo, no, este es un re lugar para vivir. Y me dice, mira que acá venden terrenos. Yo tengo una plata guardada que me regaló mi mamá cuando se murió. Y bueno, dije, en vez de tenerla guardada, la pongo ahí. Sí, totalmente. Tan baratos los terrenos. Bien. Para lo que vale un Te sedujo terreno. La Plata. Entonces dije, bueno, es lo que yo puedo hacer, es lo que siempre quise, digamos, volver a la periferia y mirar desde ahí. Porque a mí me pasó que cuando yo vine a Buenos Aires me enteré que yo era un escritor periférico. Claro, te pusieron la etiqueta, digamos. Periférico. A ver la cara, periférico. Ahí como Yo no sabía Te catalogaron, que te pusieron la escribía etiqueta. desde los márgenes. Te pusieron ¡Qué la paja! etiqueta de Pero encima yo los decía todo bordes. que sí, porque contarle que me compren los libros, decía, sí, soy un escritor Sí, de sí, los sí, márgenes, sí. sí, yo vengo del fondo de allá del Chaco. Quiero un libro, señora. Tengo para el alquiler. Esos motes te lo pone, viste, el centro. Pero el centro siempre se nutre de la De la periferia para periferia. Sí, existir. Siempre. Y yo siempre cuento la anécdota de Brasilia. En el 64, cuando construyen Brasilia, ¿quién construyó Brasilia? Mano de obra afrodescendiente. Claro. ¿Quiénes viven en Brasilia? Los obispos. Claro. Cuando terminan la comunidad afro de construir Brasilia, Corren, se van. los corren, se van para el oeste, si no me equivoco, que me corrijan, que me encanta. Y la ciudad, el centro, queda para la gente blanca, de bien. Y eso mismo, ese fenómeno, se replica en otros Geográfico. ámbitos todo el tiempo. El centro alimentándose constantemente de la periferia y tratando de mantenerla también al margen, ¿no? En la escritura pasa un montón. Yo no estoy muy a favor de los premios literarios, pero al mismo tiempo sí le digo a la gente, ¿cómo puedo hacer para empezar a escribir? Manda tus cuentos a concursos que tengas la oportunidad de que te los lea gente mega grosa, que a lo mejor no ganas, ¿viste? Pero una mención, no te hacen una devolución, ves por dónde ir. No te desesperes por querer por ganar. el premio mayor, sí. Claro, porque no se gana nunca con la literatura. Claro, aparte. no es el objetivo. Me encantaría ser Samantha Joplin y ganar 1 millón de euros, ¿sabes? Le compro una casa a vos en Sicardi, Claro. otra para vos, otra para vos. Vamos todos a y hacemos, Sicardi. ¿sabes qué? Una Vamos todos huerta a Sicardi. Nos comunitaria. hacemos una comunidad en Sicardi, estoy. Si somos 20 Comunidad trabajando 2 horas literaria por en día, Sicardi. Me gusta, ¿Viste? compro.
Compro. Manga de hippies. Pero bueno, así como a vos te conmueve eso, que es lo que me dijo la psicóloga a mí, así como a vos te conmueve la idea de comunidad y de compartir, con la misma intensidad le conmueve a la otra gente la competencia, ganarle a otro. Mirá mamá, mirá papá que nunca me escuchaste, mirá, tengo 7 empleados. Y a todos los pisos, a todos, ¿viste? Sí. Sí, y los conmueve. Y es real, claro. ¿Entendés? ¿Vos te pensás que a nuestro presidente no le conmueve lo que está haciendo? Sí. Le encanta. Sí. La gente Su tiene que salsa. pensar que se está equivocando, al contrario. Mucha gente te dice, no, se están equivocando mucho. No, están haciendo lo que todo venían a perfecto. hacer, básicamente. Claro. Entonces, como para cerrar la idea de eso, ¿viste? Tratar de hacer lo que nos conmueve y evaluar lo que nos conmueve sobre todo, ¿no? Y reflexionar sobre lo que nos emociona. Y, pues, yo quiero vivir así. Yo quiero vivir así. A mí no me interesa comprarme un departamento en Pueyrredón y Córdoba, en Capital Federal. Ni loco, ¿no? A mí me interesa salir y escuchar los pájaros. Bien. Y que en el fondo de mi casa crezca algún suyito, ¿viste? Que me ayude a estar un poquito mejor. Y no romperle las bolas a la gente, diciéndole, esto que vos escribiste no es literatura. Hay gente que vive así, como... Sí. Y tú vives amargado. Sí, no. Yo trato de estar en sintonía con hacer sentir bien a la gente que el día de mañana puede sobrevivir también, ¿no? Vos escupís contra el cielo pensando que no vas a necesitar a nadie, ¿entendés? ¿Y de qué te sirve estar en una cima en soledad? Claro. Y eso es como una imagen como súper recurrente, el exitoso que está solo. Y si no lo han podido ocultar, ni siquiera con la ficción, es porque es verdad. O sea, ese mega éxito que te deja apartado, ¿viste? Cuando es Sí. indisimulable. Yo en un momento pensaba que nuestro objetivo humano era como ayudar a la humanidad a mejorar, pero es una cosa mesiánica que no ayudas a nadie al final. Y hoy en día siento que cada uno tiene el rol de cuidar a su círculo, a sus amigos, que mi amigo esté bien, que él esté bien. En lo que podemos Y ver si y todos tocar. lo hacemos, me parece que hay mucha gente laburando para que estemos mal, pero no para que nosotros estemos mal porque nos odian y nos quieren, no, simplemente porque no les importamos y solo les importa en sus intereses personales y bueno, hay que lidiar con eso. Y desde la literatura se puede. Sí. Es un umbral que nos permite entrar a la mansión de la justicia social. Sí. Para Sin la ellos, idea de que la literatura va a salvar al mundo como algo, viste, que por ahí a veces se instala como, bueno, la literatura nos va a ayudar a movernos y a hacer cosas y a Aparte, juntarnos. claro. Y, Aparte le piden más a inquietos. la literatura que al presidente. Claro, ¿viste? sí, Como, sí. no, la literatura va a salvar. No, no, la gente salva a la gente. total. Sí. Eh. La literatura va a ayudar a la gente en todo caso. Sí. A sentir cosas, a A juntarse, ofrecerle palabras. Totalmente. Para algo, decir, esto un que me idioma. pasa a mí, Sí. las palabras te ayudan a organizar las emociones, pero Claro. después las tenés que ejecutar vos. Sí, sí, Para total. distinguir derecho y privilegio, por ejemplo. Sí, ¿Qué te ahí parece? está. Una cosita re chiquitita, Juan, me encanta que lo dijiste. Sí, porque- sí, total. Gracias, Juan, Gracias. por acompañarnos Muchas gracias. en Umbrales. Muchas gracias.